Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate. Ayer hablamos con el secretario general de Amnistía Internacional y nos habló sobre el documento que fue presentado hoy día, que básicamente se resume en esta tremenda frase que dice: la terrible represión que sufren las mujeres y las niñas en El Salvador es realmente espeluznante y equiparable a la tortura. Se le niega su derecho fundamental de decidir sobre su propio cuerpo y se les castiga duramente si se atreven a hacerlo. Esto es la conclusión básica de lo que es el informe presentado hoy día por Amnistía Internacional, en la cual pide al gobierno la despenalización del aborto. En otro capítulo, también Amnistía Internacional ha estado pidiendo a El Salvador que se derogue la ley de amnistía. Amnistía Internacional es una de las ONG más importantes del mundo en materia de derechos humanos. Ayer vimos una cara de la moneda, la cara, digamos, de amnistía, que incluso me sorprendió en algunas cosas que se dijeron, especialmente en su concepción de la vida, cuándo es ser humano, cuándo no es ser humano. Decía ayer el secretario general: mientras no nazca es feto. Y eso obviamente se contrapone muchísimo con la posición de mucha gente que cree que el ser humano es del momento de la concepción, como lo señala nuestra Constitución Política del Estado. Para hablar sobre este tema, sobre los dos temas que obviamente son importantes analizar, porque están en este momento en la mesa y fueron peticiones hechas a las autoridades del país, voy a conversar con Miguel Fortín Magaña, que es director del Instituto de Medicina Legal. Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, licenciado? ¿Y quién tuvo que ver con el proceso de investigación que se le hizo a 17 mujeres que hoy día están detenidas por presuntamente, digamos, cierto, o bueno, no sé si ya están condenadas, por homicidio en términos de haberse realizado algún tipo de aborto que rayara con lo delincuencial? Y también nos acompaña el doctor René Portillo Cuadra, quien obviamente es bastante conocido, catedrático y también hoy candidato a diputado por el Partido Arena. Buenas noches a ambos. Buenas noches, René. Buenas noches, Nacho. Un saludo fraterno para ti, para el doctor Fortín Magaña y desde luego un saludo fraterno para la familia salvadoreña. Es un informe conocido esta mañana, dado a conocer en conferencia de prensa por parte de Amnistía Internacional, que señala bastantes frases y digamos, y afirmaciones que son fuertes para el país, por cuanto califica que el país está haciendo una especie de tortura al tener esta ley que penaliza el aborto. ¿Ya? Dice que incluso la criminalización del aborto hace que las víctimas de violación estrupo y si la vida está en peligro, digamos, cierto, que básicamente lo que ellos plantean de que la penalización del aborto permite una cantidad de cosas, sobre todo de muertes de mujeres, de violaciones a sus derechos fundamentales. A ver, el doctor Portillo Cuadra, ¿qué posiciona usted en relación a esto? Hay una ley, obviamente, El Salvador, como otros países, tiene una ley que penaliza y que el aborto en todas sus formas, en el caso de El Salvador, lo penaliza en cualquiera de sus formas y establece, digamos, que la vida humana existe al momento de la concepción, no al momento del parto, como algunos lo señalan. Nacho, en cuanto a este tema, no solamente se trata de la vigencia del artículo 1 de nuestra Constitución, que fue la última reforma a la Constitución que hicimos en nuestro país, la que plantea a partir de cuándo se considera y debe de gozar de protección la persona humana, sino que en 1860 se promulga el Código Civil nuestro, en donde aparecía ahí que la persona humana era considerada como tal al momento de ser separado de la madre. Es decir, que la existencia legal de una persona humana iniciaba a partir de la separación física entre la persona naciendo y la madre. Del parto. Durante mucho tiempo, Nacho, por más de un siglo se mantuvo esta tesis, y no fue sino hasta hace muy poco en donde nuestra Constitución desecha algo que se llamó la teoría de la vitalidad y reconoce a la persona humana desde el momento de la concepción. Cuando se hace la reforma a la Constitución, al artículo 1, se reforma todo el aparato, el andamiaje jurídico e institucional de nuestras leyes. De tal manera, por ejemplo, que el artículo 73 del Código Civil, que decía
de que se reconocía en el momento de separarse, ahora plantea que la ley protege la vida del que está por nacer y el juez, dice, todos los jueces, en consecuencia, deben de tomar a petición de cualquier persona o de oficio las providencias que sean necesarias para proteger la existencia del no nacido. Ahí hay un principio jurídico del derecho civil que va en concordancia con la reforma del artículo 1. Pero no solo eso, sino que se establecen además otras reformas al Código de Familia en donde se establecen los principios fundamentales que regulan los derechos del no nacido, que es persona humana, y también de los menores. De tal manera que nuestro régimen jurídico a partir de la Constitución establece una protección de la persona humana, no solamente a partir de políticas públicas, sino a partir de las exigencias y limitaciones que el ser humano tiene para no disponer con libertad de la vida de otros. Esto es bien importante porque cuando uno analiza el tema de la vida y del aborto, se da cuenta que lo que se penaliza en el aborto, el bien jurídico tutelado por el Estado, es la vida y la integridad de una persona. No se trata entonces de una palabra sin contenido, sin vida, como lo señala ese informe que dice el feto. No, aquí estamos hablando de la persona humana, donde es protegida por la Constitución y por las leyes. Y hay un punto fundamental, Nacho, es que hay 3 elementos que son requisitos consustanciales para entender el tema de la penalización del aborto. El primero de ellos es que solo se puede cometer el aborto cuando la fecundación ha dado lugar a un proceso fisiológico de gestación. Segundo, el tema de que el producto de la concepción debe estar vivo, es decir, cuando haya existencia biológica propia de que puede ser vulnerable ante un ataque, ya sea de la misma madre o de un tercero. Y el tercer punto tiene que ver con eso que tú muy bien mencionabas hace un momento, a partir de cuándo se inicia la vida humana. Este elemento es abordado en la doctrina a partir de que es necesario que haya una fecundación, y se entiende por fecundación, incluso en nuestra jurisprudencia nacional, en el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide, y la anidación, momento en el que el óvulo fecundado se une a la pared del útero. Así es como la sentencia de la Sala de lo Penal, en este caso, reconoce el principio de la vida humana. Ahora, cuando el informe señala de que la mujer tiene el derecho inalienable, imprescriptible, de disponer de su cuerpo, mira, depende, hay límites, y los límites están establecidos dentro de nuestra legislación, y sin duda, al profundizar en el tema del aborto, los tipos de aborto y la penalización que tienen, vamos a ahondar en este punto. Pero yo quiero decirte claramente que el régimen jurídico salvadoreño protege la vida desde el momento de la concepción, y así está diseñado. Quiero ir y después algunas otras cosas, digamos, que derivan de esto, sino que quiero ir por lo básico. También la ayuda al doctor René Fortín Magaña. Porque a mí me sorprendió mucho, no conocía la posición exactamente, digamos, de Amnistía Internacional, y cuando yo le pregunté desde cuándo y vida humana, y él dijo desde el momento del parto. Y esa es la tesis de 1860. ¿Qué es lo que hay adentro de un vientre? Un feto, dijo él. Y ese feto no es vida humana, es un feto, dijo. Doctor. Bueno, beatas implícitas. Es decir, algunas veces cuando alguien pues cree que para conseguir un determinado fin se vale y se puede mentir, pues se miente y se dicen cosas tan absurdas como esa. ¿Y qué es un feto? Pues es un ser humano. ¿Y qué otra cosa va a ser? No es un zapato, no es un mango, no es una jícama, es un ser humano. Tiene genéticamente la misma nomenclatura genética que tenemos los que estamos hablando, y los ancianos y los pequeñitos. Todos tenemos la misma nomenclatura genética. Y somos seres humanos, independiente que unos se puedan dar y vencer y otros dar
librarse en las batallas y otros no puedan hacerlo. La realidad es que todos somos seres humanos. Ahora, hay que entender que hay dos cosas que son, creo yo, para este debate importantes. Una es los aspectos relativos a nuestra concepción del aborto, en la que particular y personalmente pues yo soy absolutamente pro vida. El día de ayer un personaje que me resulta simpático por odioso terminó, me refiero al presidente de la Asamblea, para si hay alguna duda, terminó diciendo que yo era un fanático religioso. Hombre, si ser cristiano, eso es ser un fanático religioso, bueno, esa es la concepción del Señor y gracias a Dios lo puede hacer porque vivimos en una democracia. Y por supuesto también puede decir pues todas las sandeces que se le ocurren, pero debe recordar que es el presidente de la Asamblea y que no puede llamar a la comisión de un delito, porque entonces, ya el doctor Portillo Cuadra lo podrá definir, la situación puede ser peligrosa. De cualquier forma, una cosa es hablar de los abortos y otra cosa es hablar de estas 17 personas a las que ha hecho referencia el día de ayer, por ejemplo, el señor con una curiosa concepción de la vida, el presidente de Amnistía. A ver, voy a aclarar para que la gente, todos tengamos la información. Obviamente, dentro de todo esto, Amnistía Internacional vino también a pedir el indulto para 17 mujeres salvadoreñas que están presas en diferentes cárceles, básicamente en 2 cárceles del país, por haberse, textualmente ellos dicen... por complicaciones obstétricas. Claro, que abortaron sin que sea culpa de ellas. Pues sí, pero es que esa es la primera gran mentira, y por eso decía que si una persona es capaz de... Usted tuvo en sus manos investigación, ¿no? Yo, por supuesto. Es decir, Medicina Legal hizo las 17 autopsias. Es decir, yo he visto la fotografía de esos 17 bebés. Yo he visto la fotografía de un niño al que alguien agarró una piedra y le reventó la cabeza después de que nació. Yo he visto la fotografía de otro al que le metieron un cuchillo en el pecho, alrededor del corazón y sobre el corazón. O el del tercero al que le enrollaron un delantal en el cuello y lo arrancaron casi el cuello mismo y lo mataron. No me vengan a decir a mí que se trata de abortos, que es que no puede ser otra cosa más que indignante esta situación. Estos 17 casos, empezando por el que el día de ayer, don Nacho, pusieron como ejemplo, y voy a ocultar el nombre no para proteger a los culpables, sino porque realmente quiero tener un pudor que ellos no tienen. Verdaderamente María Teresa XYZ, le vamos a decir, este caso es el caso de una señora que fue, y como ella, las otras 16, condenadas en juicio por las autopsias, por las averiguaciones policiales y por cualquier otra condición, y en ningún caso se trató de una complicación obstétrica. En los 17 casos se trató de un infanticidio. Es decir, las 17 personas fueron acusadas de un filicidio, de haber matado a su propio hijo. Un homicidio en un infante. Y en este caso a su propio hijo. Sí. Y eso fue la causal por la que están presas, de manera que otra gran mentira del señor de Amnistía Internacional, cuando dice que aquí en El Salvador, un estado, no dijo talibán, pero casi lo dio a entender así, había, y bueno, y de hecho lo repite el día de hoy, había personas que están condenadas hasta 40 años por complicaciones obstétricas. O no conoce lo que de verdad está pasando, o lo conoce y miente y no le importa la mentira. Y la realidad es que en los 17 casos se trata de un homicidio, en donde hay harta evidencia de esto. Ok. Voy al corte, vamos a tratar de entender algunas cosas legales. Por ejemplo, en la afirmación hecha por Amnistía se señala que lo que nuestra ley, digamos, no solamente está realizando tiene una actitud, provoca una actitud espeluznante, sino que además una actitud que se equipara a la tortura, dijo. Y también señaló que estábamos violando el Convenio Mundial contra la Tortura. Todo esto por el caso de la penalización del aborto. Ya volvemos. Vamos a preguntarle a René Portillo Cuadra, en su condición de abogado y catedrático, algunas cosas fundamentales que se señalaron en este informe.
y se anota mejor todavía. Primero, digamos, dice que la ley, como está en El Salvador, niega el derecho fundamental de decidir sobre su propio cuerpo, y se castiga duramente si se atreven a hacerlo. Eso se refiere a las mujeres. Que esto provoca una cantidad de situaciones de que la mujer termina haciéndose, termine embarazos muchas veces en mal estado, o por si es producto de una violación con grave afectación psicológica. Dice que esto provoca una violación al Convenio Mundial contra la Tortura. No sé realmente si estamos suscritos a ese convenio, me imagino que sí. Pero también señalan, digamos, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Legislativa dice que la legislación vigente es cavernaria, porque viola los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y que el aumento de aborto clandestino es una consecuencia de la ley que tenemos. Sin lugar a dudas, Nacho, el primer comentario que me merece el programa, yo lo vi anoche también, es que personas de otro país vengan a irrespetar nuestra legislación, nuestras costumbres, nuestra forma de ser, nuestra constitución y nuestro régimen jurídico. Por eso es que en algunas partes del mundo no le dicen amnistía internacional, sino que injerencia internacional, porque realmente vienen a decirnos aquí, a cuestionar nuestra legislación, a cuestionar nuestro régimen jurídico, cuando realmente eso está prohibido para un extranjero. Lo lógico hubiera sido que los hubieran sacado del país. Y yo creo que esto nos llama a la reflexión, porque ya los han sacado de otros países como Chile, en algunos otros casos como en México, también los han sacado en otros casos como en España, que les han dicho ustedes no tienen razón y vienen a imponernos criterios que no forman parte de nuestros sistemas jurídicos, de tal manera que yo creo que algún grado de respeto mayor deberían de tener por la soberanía de los países, y no simplemente venir a tildarnos de cavernarios o que nuestra legislación es obsoleta. La calificación de cavernario es de Sigfrido Reyes. Eso es peor todavía, porque si se toma en cuenta la procedencia del comentario, este caballero lo primero que debería de tener claro es que nuestra constitución está por encima de cualquier tratado internacional. Esa ha sido una de las grandes discusiones que en los últimos 6 meses se ha tenido en el país, habida cuenta que nuestra constitución es suscriptora, se adhiere a la teoría monista del régimen internacional, en donde la constitución priva sobre los instrumentos internacionales. Pueden patalear todo lo que quieran con respecto a este tema. Pueden decir que son cavernarias las legislaciones, otros pensamos diferente, que al contrario no es cavernario. Cavernario es lo que decía en el Código Civil de 1860, que todavía era penalizado en el Código de 1974 y que gracias a Dios fue reformado. Esa legislación era cavernaria. Pero cuando nosotros decimos de que se protege la vida desde su concepción, no puede ser un planteamiento cavernario. Más bien es esas tesis seniles que tienen algunas personas que conocen muy poco de este tipo de temas y de la legislación, y que les hace pronunciarse más con el hígado que con la cabeza. Una cosa sí te puedo decir con seguridad, Nacho. En múltiples veces, miles de juicios penales sobre temas de aborto han pasado por los jueces de paz, los jueces de instrucción, los jueces de sentencia, las cámaras y la sala de lo penal. Ninguno ha dicho que esta legislación es inconstitucional, sobre todo porque el juez, cuando lleva un caso, cualquier caso de orden penal o de cualquier otra disciplina, tiene la potestad de inaplicar la ley cuando la considera que es inconstitucional. Ninguno de los jueces en El Salvador se ha pronunciado porque el artículo, por ejemplo, el artículo 133, que regula el aborto consentido y propio, sea inconstitucional, o que el aborto sin consentimiento sea inconstitucional, o que el aborto agravado, la inducción a la ayuda al aborto, el aborto culposo o las lesiones en el no nacido sean figuras inconstitucionales. Por el contrario, nuestro sistema penal lo que está defendiendo es la vida de aquel indefenso, de aquella persona, porque ese es un punto importante. El Estado como tal representa los intereses de esa persona
que no puede defenderse por sí sola. Esa es la figura que ocupamos en El Salvador. Por eso es que me pareció un poco, hasta cierto punto, insultante que personas extranjeras se les haya permitido ingresar al país para venirse a entrometer en cosas eminentemente nacionales. Doctor, obviamente nosotros tenemos una legislación que penaliza cualquier tipo de aborto, a no ser que sea un aborto espontáneo, ¿no? Tengo entendido. Sí, por supuesto. El aborto espontáneo no, pero el aborto inducido sí se penaliza. Pero algunas legislaciones hacen alguna diferencia. ¿Ya? Algunas legislaciones también penalizan el aborto, pero hay algunas excepciones. Los casos, digamos, cierto, terapéutico, ético, eugenésico, que para traducirlo, digamos, estaríamos hablando en los casos, digamos, de inviabilidad del feto, violación o riesgo de vida. ¿Por qué en nuestro país en esos casos no se considera una excepción como algunos países la tienen? Incluso algunos países que hoy día tienen nuestra legislación están cambiando para hacer este tipo de excepciones. Probablemente por lo mismo que el doctor Portillo Cuadra ha mencionado con magistratura. Es decir, realmente porque es un ser humano. Realmente porque es un ser humano. Y porque alguien sea feíto o menos feíto, pues no, para hablarlo en buen salvadoreño, pues no le vamos a quitar la vida. ¿Cuántos políticos no habrían perdido la vida por lo feos que son? Es decir, realmente, y cualquier parecido con cualquiera de la asamblea es pura coincidencia, además. Es decir, la realidad es que lo que sí podemos decir es que de las tres formas que usted ha mencionado, don Nacho, la más horrenda es la eugenésica. Es que eso lo hicieron los nazis en 1944. Expliquemos, la eugenésica es cuando el feto viene con alguna malformación. ¿Se ponen a pensar ustedes lo que quiere decir eso? ¿Se ponen a pensar ahora con el advenimiento del genoma humano y con la concepción de lo que va a pasarle al ser humano a partir de ese genoma y que ahora ya lo sabemos y que lo vamos a saber mejor dentro de 10 años? Si cualquiera podrá decir, no, si es que este niño va a ser diabético. Y como va a ser diabético, mejor matémoslo. No, es que este niño va a ser miope. No, es que este niño va a ser francamente feo, mejor matémoslo. No, es que la eugenesia como un concepto del aborto es la más horrenda de todas. Primero porque fueron los nazis, no los primeros, pero sí los últimos en este periodo, digamos, modernista, que propugnaron sobre el aborto, el aborto y el asesinato de los niños por razones eugenésicas. ¿Se acuerdan de Mengele? ¿Se acuerdan de todos estos personajes que aparecieron durante este tiempo y que mataban a los niños judíos precisamente haciendo una serie de experimentos sobre este punto? Luego, el aborto por la violación, es cierto, un crimen horrendo. Y hay que condenar al asesino, al desgraciado que cometió esa situación sobre la violación, pero no al inocente, por Dios. Si el niño es el inocente, el que debería ser condenado, y si ustedes quieren con la pena de muerte, eso es algo que será objeto de otro debate, será el violador, no la víctima última de todo esto. Por supuesto que existen formas de dar en adopción a estos niños o lo que sea. Y bueno, el terapéutico, ojo, que la misma ley permite a los médicos actuar, no, por razones de protección a la madre. ¿Sí lo permite? Sí, por supuesto que sí, artículo 137. ¿Y por qué se dice que no lo permite? Porque son unos mentirosos. O sea, porque no está a la letra del artículo, sino que está dentro de otras causas que se llama estado de necesidad. Okay. En el Código Penal de 1974, que fue el previo a habían 3 excepciones en el tema del aborto. Es decir, que no era punible, que era lo que tú muy bien señalas, Nacho, que era el peligro de la madre cuando había violación y en el caso de que el niño pudiera nacer con taras físicas o mentales. Habían 3 excepciones. Pero en este caso del nuevo código, o del código que es vigente, no plantea el aborto terapéutico con nombre y apellido, sino que lo tira al tema de las causas en donde no respondes penalmente, es decir, al estado de necesidad, que es exactamente como lo conceptualizó el doctor. Solo un segundito, solo aclarando, efectivamente, correcto. O sea, que no se trata de matar al niño, se trata de proteger a la madre. Es decir, no se trata, en el concepto médico, que el concepto médico, a diferencia de los abogados,
difiere ligeramente, ¿verdad? Entonces, el aborto es una condición, entonces, en donde se trata de hacer el daño al niño. Okay. Y en este caso no. Perdón, lo interrumpí. Vamos al corte. Obviamente es un tema tremendamente extenso, complejo, que seguramente usted seguirá discutiendo en su casa. Hay un segundo tema para esta noche, que es el tema de la solicitud por parte de Amnistía Internacional y también de Naciones Unidas para que se derogue en el país la ley de amnistía vigente de 1993. Ya volvemos. Vemos que no solamente Amnistía Internacional, sino que también Naciones Unidas está pidiendo la derogación de la ley de amnistía, y a esto se suma que en este momento la Sala Constitucional hace poquísimos días aceptó una demanda de revisión de la constitucionalidad de esta ley que fue presentada por FESPAT y por el IDUCA. Y básicamente lo que ellos están señalando para pedir la derogación de esta ley es que esta ley fue hecha con vicios de forma. No se discutió, no se estudió, ni se analizó. No sé si este argumento por ese lado pueden llegar, digamos, a lograr la inconstitucionalidad. No sé si por otro es más difícil, pero bueno. Sí, sin lugar a dudas, esa es una de las causas por las cuales pudiera declararse inconstitucional una ley. Lo que sí habría que analizar es si realmente no se discutió o no se debatió. Porque de acuerdo a las versiones... Bueno, si vamos a quedar sin ninguna ley en el país, si realmente se aplica este argumento, ¿no? Existen evidencias de la discusión de la ley, la cual fue introducida con dispensa de trámite en su momento, y se discutió entre las fracciones, a tal punto que el único partido que en esa oportunidad abandonó el recinto legislativo fueron los diputados del Partido Demócrata Cristiano de esa época. De ahí todos los partidos políticos lo discutieron, se quedaron, lo aprobaron, bajo la lógica de la dispensa de trámite, como se puede hacer. De hecho, existe la figura y es legal. Pero yo creo que hay otros puntos más de fondo, como por ejemplo el tema de la amnistía, si realmente le beneficia al país, si forma parte de un proceso de reconciliación nacional o no. Sobre todo porque... ¿Estos elementos los tendría en cuenta la sala? Por supuesto que ¿La sí, sala los tendría en cuenta? Por supuesto que sí, y te voy a decir por qué. Fíjate que el artículo 1 de la Ley de Amnistía General dice: se concede amnistía amplia y absoluta e incondicional a favor de todas las personas en cualquier forma que hayan participado en la comisión de delitos en el conflicto armado antes de 1992. Hay una afirmación que está hecha en el auto de admisión de la sala con la cual yo no concuerdo, y no concuerdo porque no es cierto, de que la amnistía que se decretó fue general y absoluta. No, porque en el artículo, precisamente en el artículo 3 de la Ley General de Amnistía, dice: no gozarán de la gracia de amnistía. ¿Quiénes? Los que individual o colectivamente hayan participado en delitos tipificados en el Código Penal con ánimo de lucro, como era el caso del secuestro y la extorsión, e igualmente los que hayan participado en delitos relativos a la ley reguladora de las drogas. Es decir, habían excepciones en las cuales no se podía secuestro y drogas, extorsiones, delitos con motivaciones de orden económico. Ahora, te quiero decir una cosa: esta ley benefició y beneficia tanto a los excombatientes del FMLN como a los miembros del ejército, y también a los grupos paramilitares, como también a los ex cuerpos de seguridad, e incluso a las personas civiles que participaron dentro de los hechos delictivos que pudieran haberse producido. Ahora, para aclarar un poco, es verdad, beneficia a ambos lados, pero en los procesos que hay, los pocos procesos que hay, y sobre todo en lo que hizo como investigación la Comisión de la Verdad, es básicamente elementos de la Fuerza Armada los que están, digamos, siendo señalados. Fíjate que no, es que ese es el otro tema. Cuando se habla de la Ley General de Amnistía, no puedes hablar de este tema sin hablar del otro tema, que es la Ley de Reconciliación Nacional. Y fíjate que el artículo 1 de la Ley de Reconciliación Nacional dice exactamente lo mismo que el artículo 1 de la Ley de Amnistía. Lo leo brevemente: se concede amnistía a favor de todas las personas que hayan participado como autores inmediatos, mediatos, cómplices en la comisión de delitos políticos o comunes con eso. Te dice exactamente lo mismo, solamente que quienes quieren que se derogue la Ley de Amnistía están a favor de la Ley de Reconciliación Nacional y en contra de la Ley de Amnistía, pero fundamentalmente dice lo mismo. Aquí viene un punto importante que tú lo acabas de tocar. Es que lo que pasa es que se quiere que se juzgue a unos y a otros no.
Mira, si realmente se derogara la ley de amnistía, peligroso y nos quedamos hasta sin presidente y vicepresidente, porque la situación es complicada. Aquí la situación la conocemos todos. Y yo por aquí ando un artículo de un joven que escribe en la página, en el muro de Medio Lleno, en donde dice este joven: ¿y por qué a nosotros los jóvenes que no vivimos esto nos quieren hacer padecer y revivir heridas que nos van a costar a nosotros? Si es que el problema real en el que los salvadoreños debemos de reflexionar es que hay 60,000 casos de dengue y chikungunya, es que hay 11 muertos diarios, es que hay miles de personas en desempleo, es que hay niños vamos que a tener ébola gracias a la ministra. Claro, también. Esos son los problemas que deberíamos de estar resolviendo. Yo te digo una cosa, la primera acción que hizo el presidente de la República en su mandato de 100 días fue hacer una comisión para poder analizar el tema de las víctimas del conflicto armado. ¿Y por qué no las ha hecho con respecto a las víctimas de la delincuencia que hoy por hoy están sufriendo? Es decir, hay un concepto de ver el tema de la amnistía de forma parcial, no de forma imparcial. Quieren derogar la ley de amnistía con un sentido de venganza y no de justicia. Y aquí yo te digo, no creas que los combatientes del FMLN dulces tiraban, no, también están implicados en cosas que aparecen en el informe de la Comisión de la Verdad, y hay libros escritos sobre masacres que también los hemos leído nosotros. Entonces, aquí de lo que se trata es de consolidar la reconciliación. Ahora, eso es verdad, sin embargo, aparentemente en lo que es la experiencia internacional, solo en los países donde hubo conflicto, la solución, digamos, social mejor es que los delitos que se cometieron de lesa humanidad sean investigados. Y pues fíjate que no en todos los países, no en todos los países. Te voy a citar un ejemplo. España, por ejemplo. En España, hasta el año pasado incluso, Amnistía Internacional le exigió, entre comillas, al gobierno español que derogara la ley de amnistía que le puso fin al tema de la dictadura de Franco. Pues mira, te lo digo en buen salvadoreño, lo mandó al carajo el gobierno español a Amnistía Internacional. Bueno, España es un caso muy especial, digamos, en ese aspecto. Hay otros, Nacho, que se toma como ejemplo. Hay otros casos en los cuales este tipo de organizaciones no le va a ir a imponer a un gobierno lo que tiene que hacer, porque nosotros tenemos nuestros propios problemas, y nuestros propios problemas son los que te acabo de mencionar. Es que no le estamos dando respuesta. Bueno, aquí, digamos, hay una promesa por parte de las actuales autoridades. En su momento, cuando eran candidatos, prometieron que iban a hacer algo para revertir o derogar la ley de amnistía, y además, digamos, existe la idea de ser parte del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, sí, digamos, ya de alguna forma tiene que ver con que sería contradictorio la ley de amnistía con el Estatuto de Roma. Que dicho sea de paso, el Estatuto de Roma es irretroactivo, no se puede aplicar con efectos retroactivos. ¿Quieres opinar, Miguel, sobre esto? No, la verdad es que yo estoy oyendo muy simpáticamente a la distancia, ¿verdad? Es decir, porque evidentemente no soy ningún experto en la materia, simplemente me preocupa por las razones, y hablo como cualquier ciudadano. Y como cualquier ciudadano, pues lo único que puedo decir es que es extremadamente preocupante, porque efectivamente se va a referir a la amnistía de un lado y del otro, y que está involucrado en alguna masacre algunos personajes que hoy por hoy están en el gobierno, es cierto, como también las otras situaciones, de manera que esto pues puede ser altamente preocupante. Yo, si me permiten, y perdón que regrese a un punto que ya el foro terminó, pero sí quiero aclarar que me cuesta mucho entender hacia dónde va, si no es con motivaciones políticas, Amnistía Internacional, porque por un lado habla de dejar libres a estas señoras, a estas 17 señoras que, repito, fueron condenadas por la cuestión de un infanticidio. Pero por amor de Dios, ¿y qué acto más bárbaro o más detestable el que un ser humano machaque a otro ser humano que ya nació? O sea, es que si estamos hablando... Y que no se puede defender. Y que no se puede defender. Es que si nos indigna un poco, sin conocer realmente por qué se dejó libre al abuelo de la niña esta, Miranda, y porque a todos nos indigna un poco esta situación, pero digo, es que yo creo que los jueces han sido
francamente valientes desde una perspectiva que yo como civil, digámoslo así, no entiendo bien, en el sentido de si hubo un doble juzgamiento. Eso no lo sé, eso los abogados lo dirán. Y si no, fueron muy tontos realmente. Pero la realidad es que por un lado vemos eso y lo vemos con indignación, pero por otro lado vemos con una absoluta indolencia el hecho de que alguien mate a un niño recién nacido, que lo tire a la basura, que lo tire a una letrina con heces, y eso como que no nos interesa. Pareciera ser que hay una doble balanza. De un lado, Amnistía pide unas cosas y del otro lado, Amnistía Internacional pide lo contrario. Me cuesta entenderlo realmente. Bueno, a ver, ¿tú crees que no es necesario derogar la ley de amnistía? Voy a ponerte un ejemplo que es bastante, digamos, cierto, interesante en este momento. El caso chileno, que tuvo, digamos, una dictadura muy fuerte, muy cruel, y que dejó una cantidad de crímenes de lesa humanidad que han sido investigados en su mayoría y que muchos están detenidos hasta el día de hoy, después de muchísimos años, más de 15, más de 20 y tantos años. Pero después de todo ese tiempo, que van 30 años quizás de que terminó la dictadura de Pinochet, y que se hizo una ley de amnistía también en Chile, la presidenta Bachelet está solicitando al Congreso que se derogue esa ley de amnistía, ¿ya? Porque quedan heridas todavía, y Chile es un país, digamos, que a pesar de haber avanzado mucho en democracia y económicamente, sigue teniendo profundas heridas en su población producto de lo que sucedió en el pasado. Tienes razón, y yo le voy a agregar. ¿Tú crees que en El Salvador no pasa eso? Yo le voy a agregar un caso más parecidísimo al de Chile, que es el caso de Argentina, donde también se han reabierto casos que fueron amnistiados, pero hay una diferencia fundamental entre las amnistías de Chile, Argentina y la nuestra, es que allá no hubo una guerra civil con dos bandos, con más de una década de confrontación armada. Es cierto. Entonces, el problema es que aquí... Allá hubo un Estado que atentó contra la población. Que es diferente. Correcto. Y esa es la razón por la cual la mayoría de personas se aboca a decir, mire, que la amnistía no sea impunidad. Pero yo te quiero leer lo que dice el artículo 6, por ejemplo, de la Ley de Reconciliación Nacional. Mira lo que dice. También se aplicará la presente gracia de amnistía a los combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional que se encuentren fuera del país, a los detenidos por delitos políticos, a los lisiados que se encuentren fuera del país, pertenecientes al mismo frente a partir del 1 de marzo del corriente año. Es decir, aquí lo que están haciendo es una reconciliación nacional y un perdón de los delitos a unos y también a otros. Entonces, ¿cuál es la ley de amnistía que quieren que se derogue? Solo la de un lado. Hay que estar consciente de esto. Y al final no es lo que una persona, lo que yo pueda creer o querer, o lo que el doctor pueda querer, es lo que los salvadoreños están pensando. ¿Resuelve este tema los graves problemas del país? No. Te voy a poner el ejemplo más sensible. Mira, ¿de qué paz estamos hablando? ¿De la ausencia de guerra o de la ausencia de muertos? Porque si fueron 70,000 muertos en los 12 años de guerra, déjame decirte que en los 5 años, 100 días de los dos gobiernos del FMLN, llevamos alrededor de 20,000 muertos, que constituye el 30% casi de esa cantidad. Y estamos, entre comillas, en paz. Es decir, ¿de qué paz estamos hablando? O sea, es un problema complejo. Sí, pero en este caso los muertos, los homicidios, son culpa de la delincuencia. No son culpa ni de un Estado que está matando, ni de un grupo determinado que está haciendo eso. Solo déjame hacerte una precisión. Al Estado le corresponde, de acuerdo a la Constitución, mantener la armonía, velar por la seguridad. La seguridad de los ciudadanos. ¿Sí? Voy al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Buenas noches, Francisco Bonilla. Buenas noches. Hay una cantidad importante de gente que ha querido participar esta noche. Anticipamos las disculpas para aquellos que hemos dejado fuera de participación, pero en el espacio hemos incluido en Twitter a Claudio Rodríguez. Dice, pero si es fruto de una violación, tiene malformación congénita o pone en riesgo la vida de la madre, ¿qué? Pregunta Claudia Rodríguez. Laura Morataya dice, no nos dejemos engañar, hay vida desde la fecundación, no es un producto, es una persona, sí a la vida, plantea. Patricia Girón dice, la amnistía no tiene valor si es para despenalizar el aborto, pero sí tiene valor para no juzgar los crímenes de guerra
Es la pregunta de Patricia Girón. María José Rico dice, me imagino que las mujeres salvadoreñas tampoco pueden cuestionar las leyes, son solo mujeres, plantea. Sofía Cornejo, si el aborto hubiera sido inducido o no por misoprostol y hubiera acudido a un hospital privado, se cuestiona. Luis Lacayo dice, el aborto no es una cuestión de creencia, se trata de un derramamiento de sangre, no es sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Carlos Bonilla dice, nuestra Constitución protege a nuestros niños y es mayor que cualquier tratado internacional, es realidad, plantea. Fidel Medrano, ¿qué opinión les merece el suavizar procesos de adopción para combatir también el aborto? Melissa Núñez dice, es que Amnistía tiene intereses ideológicos y económicos, no le interesa la ciencia ni la moral. Raymond dice, entonces le pregunta al doctor Cuadra, ¿está de acuerdo a no cumplir tampoco tratados internacionales? ¿Qué piensa de la ley de amnistía? Dice, justo lo que estamos debatiendo. El ex canciller de la República, Eduardo Calix, dice, cualquier tratado que se contraponga con la Constitución o a la Constitución no puede ser ratificado. Por ende, no hay nada en El Salvador, no hay nada que El Salvador haya violado. El diputado del Partido Arena, David Reyes, dice, un contundente no al aborto en El Salvador. Por mucha presión que Amnistía Internacional haga, no, plantea el diputado del Partido Arena. También la diputada de Arena dice, Pati Valdivieso, en El Salvador valoramos la vida, no a la muerte de inocentes, defendamos nuestra Constitución. El director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, Jaime Martínez, dice, parece que Portillo Cuadra invirtió los principios y valores que antes defendía cuando formó parte de FESPAD. Qué lamentable, plantea. Vamos a Facebook, dice Denis Stanley Muñoz, saludos a los invitados. Es atribución legal del director de Medicina Legal hablar de dictámenes que fueron conocidos en casos fenecidos según la ley especial de los cursos de gracia. Y doctor Portillo Cuadra, mis respetos porque fue mi catedrático en un diplomado, conoce de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en el tema del aborto, hay derechos absolutos. Gracias por su respuesta, dice, buenas noches. Noelito González, la serpiente muerde a las mujeres descalzas. No es de hoy que las mujeres con poder económico pueden acceder a todos sus derechos sexuales y derechos reproductivos, mientras niegan a las mujeres pobres el goce de los mismos a través de la prohibición total del aborto, aun cuando este sea para salvaguardar la vida de la misma mujer. Vamos a la última participación. La vida no se respeta, no es zapato de nadie. El aborto solo genera asesinatos a seres indefensos, dice William Deras. Isabela Márquez, no veo médicos condenados por los abortos ni hombres que embarazaron a la mujer y luego la abandonaron. No seamos de doble moral, dice el amigo o la amiga Isabela Márquez. Por cierto, el tuitero y también columnista Paolo Lurs recién escribe, ¿no sabes qué caja de Pandora estás abriendo con este comentario supuestamente patriótico? Dice a René Portillo Cuadra en la afirmación de me parece ofensivo que a las personas extranjeras se les haya permitido entrar al país para cuestionar nuestras leyes. Vamos al estudio para las respuestas respectivas de los señores panelistas. Bueno, a ver, Paolo. Paolo yo creo que es nacional, yo creo que sea... Ya se nacionalizó. Hace muchos años. O sea que ya se dio la caja de Pandora. Bueno, a ver, hay varias cosas sumamente interesantes. Alguien decía por ahí, y los casos inducidos con micropostal que llegan a hospitales privados, este es un medicamento, tengo entendido, para la diabetes, algo así. ¿O no? No, es un medicamento absolutamente diferente que está prohibido en El Salvador, dicho sea de paso, pero que sí induce. Pero que induce, sí. Induce esto y está prohibido en El Salvador. Ok, pero el concepto es este, el concepto que no solamente hay varias preguntas sobre eso que se refieren, una mujer con recursos puede abortar en un hospital privado y nadie se va a enterar de nada, pero la mujer... Pero no es cierto, o sea, es que ese es el punto. Es decir, porque el concepto era que a las mujeres pobres sí las pica la serpiente, claro, porque ese es como el eslogan de campaña de las personas que reciben un salario, como el licenciado Muñoz, por ejemplo, para hablar a favor del aborto. Es decir, porque nosotros, o este servidor, y estoy seguro que el doctor Portillo Cuadra tampoco, ni ninguna de las personas que están a favor de la vida, reciben ningún salario ni un centavito por decir esta cosa, porque no necesitamos sino nuestra propia convicción.
Y la realidad es que es una convicción absoluta en el sentido de que la vida es respetable. Ahora, que haya alguien que haya cometido un delito y si esa persona es rica o es pobre, eso no importa. Ese es el caballito de batalla que desde hace algún tiempo se está utilizando como si esto fuera cosa entre ricos y pobres o entre pobres y ricos, y no lo es. Es entre decencia e indecencia, es entre moralidad y falta de la misma. Es entre entender que la vida es el bien, perdón que ocupe las palabras de ustedes los abogados, pero jurídico supremo. Y que eso es lo que nosotros estamos diciendo. Y que la realidad es que el aborto, y peor, si usted quiere ocupar la palabra peor porque sigue siendo el mismo ser humano, el infanticidio de estas 17 personas verdaderamente no tiene cabida. Doctor, sobre una última pregunta que hablaba de doble moral. Decía, hay médicos condenados por provocar aborto. Pero eso, perdón, don Nacho, pero es como chistoso si no fuera tan trágico. O sea, eso es precisamente la confirmación de lo débil que ha sido la situación, digamos, en cuestión del aborto, y que habría que fortalecerla un poco más, porque aquí no hay ni médicos ni... Pero hay doble moral, sin duda, y lo voy a decir de esta manera. Ajá. Yo creo que hace unos 15 años atrás yo dirigí un periódico, más 20 años atrás dirigí un periódico, y me acuerdo que logramos detectar 3 lugares donde se hacían abortos clandestinos, ¿sí? Y los denunciamos. Desde esos 20 años para acá no he visto no he visto que ni la policía ni la fiscalía vayan contra esos lugares que obviamente existen y que son una realidad. Pero, don Nacho, entonces, ¿cómo aplicamos la ley? No nos confundamos. El hecho de que haya un sinvergüenza, que haya una serie de cosas, no quiere decir que eso es válido y es lícito. No, aparte de eso. Por eso. Aparte, digamos, de que obviamente no puede ser ni válido ni ilícito, pero no estamos haciendo la tarea tampoco. Bueno, entonces, o sea, tenemos la ley, pero el aborto clandestino aquí se realiza, y yo diría que no solamente en lugares clandestinos. Déjeme comentarle al público algo que es como interesante. En 1972, en los Estados Unidos, porque aquí no se llevan estadísticas de eso, pero en 1972 todavía no había cambiado, la Corte Suprema de Justicia no había dado un dictamen sobre la situación del aborto que ocurrió en 1973. En 1972 hubo 30 y pico de muertes maternas por abortos clandestinos. En 1973 hubo 26 muertes clandestinas ya en los sitios en donde ya no eran clandestinos. Lo que estoy queriendo decir es que realmente no es cierto que una situación cuando deja de ser, ¿cómo se dice?, clandestina, pues disminuye una situación de mortalidad. A lo que me estoy refiriendo es que hay que condenar esta situación totalmente. Y si alguien, rico o pobre, correcto, hombre o mujer, médico, abogado o licenciado en periodismo, pero el Estado no está haciendo su papel. Pues sí, pero claramente, pues sí, porque los 30 años que llevo aquí, que yo recuerde, la única vez que se hizo acción judicial fue porque nosotros como periodistas lo denunciamos. Como ocurre muchas veces, porque a los medios no echan toda la culpa, pero muchas de las cosas en las cuales hay un avance por denuncia es porque los medios lo hacen, no porque las autoridades hacen su trabajo. Tengo muy poco tiempo, necesito, digamos, ir a que sea una pregunta muy interesante que hicieron en relación a si existe jurisprudencia en relación a la ley de amnistía. No, se referían a jurisprudencia en el caso del aborto. Perdón. En el caso del aborto, sí, yo creo que para mayor explicación hay que abundar un poco en la parte del Código Penal explicado, donde ya aparecen algunas referencias de sentencias que orientan el tema. Sumamente interesante, y sí hay criterios jurisprudenciales sobre lo que te acabo de mencionar. La otra era que la hizo el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública, te recordó que en tu tiempo de FESPAD dijo no pensaba igual que piensa ahora. Yo a Jaime le quisiera sugerir que no ocupe el cargo para mentir, que no ocupe el cargo para ideologizar las discusiones técnicas. Yo te aconsejaría, Jaime, que te preocupes por los infiltrados a la Academia de Seguridad Pública, donde vos sos el responsable. Vos has permitido que se infiltre gente, como lo dice el libro del periodista Héctor Silva Ábalos, como lo dijo el Diario de Hoy y la Prensa Gráfica. Deberías de estar preocupado y rendirle cuentas a la población de tus actuaciones y de tus omisiones, pero no ocupar este programa para lanzar cosas que realmente son casi improperios, pues.
yo debería estar preocupado en tu lugar por la gente que se ha infiltrado, que es tu responsabilidad. Y que lo hace cada rato, ¿eh? Claro, O sea, bueno, si ese no tiene nada que hacer y quizás se pone a hacer comentarios. Gracias a ambos. Si el director de la Academia de Seguridad Pública quiere hacer un desmentido, pues se lo leo con mucho gusto en este caso. Totalmente. Y si no, que lea el libro del periodista, la investigación del periodista Héctor Silva Ábalos, donde ahí aparece muy bien mencionado este tema. Y él también. Gracias, René. Gracias, Nacho. Gracias, Miguel, por estar esta noche. Gracias, amigos televidentes. Los espero mañana, siempre a las 8 de la noche. Mañana vamos a conversar con los vendedores ambulantes, con los líderes de los vendedores ambulantes de San Salvador. ¿Por qué? Porque hay nuevamente elecciones, porque hay una serie de cosas que se están diciendo por parte de los candidatos a la alcaldía de San Salvador y queremos saber qué están pensando ellos. ¿Cuál es lo que ellos creen que debe ser la solución para esa inmensa cantidad de vendedores ambulantes que son parte del centro de San Salvador? Todos tienen derecho a plantear su punto de vista. Hasta mañana, que pasen muy buenas noches.